Jeremías 1, desde el versículo 4, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, leímos desde el versículo 4 hasta el 10. Jeremías 1. ¿Cómo podemos creer nosotros que somos libres del pecado? ¿Cómo podemos creer que somos justos? ¿Cómo podemos creer que somos santos, perfectos? Mirándonos a nosotros mismos, nosotros estamos llenos de defectos. Pero la única manera de poder creer en el Evangelio es poder dejar nuestra razón, poder dejar nuestra esperanza en nosotros mismos y dejar nuestros pensamientos. De esa manera podemos creer en la palabra de Dios. De otra manera es imposible, porque cuando perdimos la esperanza en nosotros mismos, es cuando empezamos a ver la esperanza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta semana también yo podía ver mi corazón. Dios me permitía ver mi corazón también. Un corazón testarudo, un corazón engañoso, un corazón que siempre saca su beneficio. Podía ver así, ¿no? Cómo Dios me puso así delante de personas para que pueda transmitir el Evangelio que una vez me dio. ¿Y cómo puedo hacer eso? Solamente negándome a mí mismo. Y esta semana Dios me permitía ver mi corazón. Le cuento un pequeño suceso que tuve, ¿no? Estaba así con unos hermanos aquí en la iglesia. Entonces tocó la hora del almuerzo. Uno de esos hermanos había salido a comer. Salió a comer, ¿no? Con sus padres. Entonces, al volver, trajo un poco de comida. Sinceramente no sé cómo se llamará en otros países, ¿no? Pero en el país de Argentina se llama sopa paraguaya. Es una especie así de bizcochuelo que está hecho con harina de maíz y lleva cebolla, lleva aceite, lleva huevo y lleva leche. Entonces, él, como sabía que a mí me gustaba, me dijo: yo te voy a guardar un pedazo, me dijo, ahora a la tarde te lo doy, me dice. Cuestión que pasó, ¿no? Pasó la tarde, pasó toda esa tarde. Changuá, dicen acá, mira. Ese es el nombre nuevo para mí. Y en Colombia, mira, Changuá se llama. Entonces, se había olvidado de darme, ¿no? Pasó otro día. Ya iba llegando el mediodía, la hora del almuerzo. Eso fue un día a la tarde. Después al otro día se acordó otra vez. Me dijo: me olvidé de llamarte, me olvidé de pedirte, de buscarte para darte ese pedazo de sopa que tenía que darte, me dice. Entonces, bueno, dámelo, ¿dónde está? Tenés que ir hasta allá, me dice. Es una distancia casi de media cuadra más o menos la que tenía que caminar. Tenés que ir hasta allá, está en la habitación, subís y en una bolsita está ahí adentro de un tupper, me dijo, ¿no? Entonces fui, busqué y cuando llego, ¿no? Abro la bolsita y había un pedacito así chiquitito, como 2 bocados.
Entonces en ese momento que empezó a entrar pensamientos en mi cabeza, ¿no? Empezaron a entrar pensamientos en mi cabeza, empezaron a entrar pensamientos en mi corazón, ¿no? Oh, lo hubiese dejado que coma nomás. ¿Para qué me vine hasta acá? ¿Para qué tuve que caminar tanto? No. Hubiese dejado que coma, yo comía la comida de que cocinaron las hermanas, decía. Entonces empezó a entrar mucha queja así en mi corazón, ¿no? Todo tipo de queja, todo tipo de pensamiento. Entonces cada vez iba creciendo esa queja en mi corazón. Mientras más caminando iba volviendo hacia la cocina, más queja entraba en mi corazón, pero en un momento también me acordé, ¿no? De uno de los libros del pastor Oxopar que había escrito, ¿no? Como muchas veces nosotros, cómo vemos nuestro corazón. Si nosotros vemos nuestro corazón como un 100%, ¿no? Y una persona nos trata de 80%, nosotros vamos a menospreciar a esa persona. Pero ¿por qué? Porque nosotros esperamos que nos traten en un 200 o en un 300%. O sea, nuestro corazón es muy altanero, por así decirlo, ¿no? Pero si nosotros, sabiendo que nuestro corazón es un 100%, lo consideramos un 40%, la persona que nos trata un 80 o un 90%, para nosotros, ¿qué va a ser? Para nosotros va a ser agradecimiento. Entonces, en ese momento, ¿qué entraba en mi corazón? Yo decía, ¿pero por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué estoy siguiendo mis pensamientos? ¿Por qué estoy siguiendo esta razón que está creciendo en mí? Si viendo desde otro punto de vista, ¿no? Si pasaran 3 días yo en ayuna, sin comer, sin tomar agua, con mucha hambre, estaría aunque sea un pequeño pedacito de esta comida, aunque sea un bocado, para mí sería la gloria, decía yo. Para mí esto sería inmenso, para mí esto sería de forma de agradecer. ¿Por qué? Porque si estuviera pasando esa situación, yo, ¿cómo vería? Este hermano me está salvando la vida, ¿no? Entonces yo podía ver de esa manera cómo rápidamente mi corazón se ponía altanero, cómo rápidamente mi corazón menospreciaba lo que un hermano estaba haciendo por mí, ¿no? Entonces yo podía ver, ¿por qué esta persona me está compartiendo esto? Por más pequeño que sea, ¿por qué? Porque estoy en su corazón. De esa manera ya podía ver las cosas distintas. Estoy en su corazón. Pasó un día, él se siguió acordando de mí. Pasó un día y él siguió pensando en mí, siguió guardándome. Es más, él teniendo la oportunidad de terminar con eso, él decidió acordarse de mí. Entonces yo podía ver de una manera distinta. Ese hermano me tiene consideración. De esa manera podía ver yo. Ahora ya podía ver distinto. Entonces, mirando la palabra, yo también podía ver en el versículo 6, Jeremías 1, en el versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces yo podía ver a través de esta palabra cómo mi corazón constantemente tiene razón, constantemente tiene pensamiento, constantemente está creciendo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre nos ataca con pensamientos. ¿Para qué? Para que el evangelio no pueda crecer en nuestro corazón. Entonces, viendo este versículo, yo me acordaba, ¿no? Cuando había recibido salvación. Había pasado un tiempo, casi 3 o 4 meses. Me dio una sed, ¿no? Me dio una sed de la palabra de Dios, me dio una sed de leer la escritura, me dio una sed del evangelio, de ese evangelio que yo recibí.
Entonces iba leyendo constantemente, pasando el tiempo. Entonces en mi corazón había entrado otro pensamiento, ¿no? Había entrado, me gustaría compartir esto que yo recibí alguna vez. Me gustaría compartir este evangelio que Dios me regaló. ¿Por qué tiene que ser solamente para mí? Entonces, pasando los días, era un jueves, me acuerdo, en el portón de mi casa se acercaron 2 o 3 personas, vestidas así elegante y con una Biblia en la mano. Y yo decía, no, pero ellos se deben saber la palabra de Dios de arriba abajo, decía yo. De arriba abajo se deben saber la palabra de Dios. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para predicarle a esta persona? ¿Cómo voy a hacer para hacerle entender el Evangelio? ¿Cómo voy a hacer para explicarle, no? Entonces me acordaba de esta palabra cuando Jeremías decía, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. De esa manera yo podía verme, yo también me quejo delante de Dios para no predicar la palabra de Dios, para no predicar el Evangelio. Pero entonces me hacía acordar, ¿no?, de esta palabra y cómo también Jeremías pudo avanzar después de lo que Dios le había dado. Entonces yo, acordándome de la salvación, acordándome del Evangelio, salí a esas personas. Nos presentamos, le hice pasar, le di de tomar un poco de agua, conversaron conmigo, me compartieron la palabra, pero yo atentamente escuchaba porque quería saber si podían compartir eso que también yo sabía, que era la salvación y el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque ¿qué es importante en este mundo? Hacer cosas buenas, seguir nuestra buena voluntad, o que nuestra alma sea salva por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de los pecados, porque a partir de eso ya Jesucristo, Jehová, Dios, nos guía en nuestro camino y nos pone inquietud en nuestro corazón cada vez que nosotros tenemos que avanzar en algo, sea equivocado o sea bueno. Entonces Dios nos permite inquietud en nuestro corazón y nos permite el discernimiento a través del Espíritu de Dios. Y yo podía así, ¿no?, escucharlos a ellos. Y estuvieron predicándome como media hora más o menos. Y yo lo escuchaba atentamente, pero en mi corazón también había inquietud, porque yo decía, ¿y qué les voy a decir? ¿De qué manera voy a hablar con ellos? ¿Qué le puedo expresar a ellos? ¿Cómo le puedo explicar el Evangelio? ¿Cómo les puedo decir que ya son justos, ya son santos, ya son limpios y ya son perfectos? Si ellos también están predicando la palabra, pero ellos no tienen este Evangelio. Entonces me acordaba de una palabra, ¿no? Una palabra que es típica en muchas iglesias cristianas, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vamos a buscar esa palabra que está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa palabra yo me acordaba, ¿no? Y esa palabra la busqué, le pedí a ellos que la busquen, porque más importante era que ellos lo puedan leer. Entonces, cuando lo leyeron, ¿qué es lo primero que dijeron? Amén, me dijeron, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces le digo, es verdad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, le digo. Cristo es justo, le digo. Entonces ellos me quedaron mirando, sí, Cristo es justo, amén. Entonces yo soy justo y ustedes también son justos y Cristo vive en ustedes. Amén, me dijeron. Entonces seguí así. Cristo es santo, le digo. Amén, me dijeron. Entonces, ¿qué dice acá? Le digo otra vez.
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cuando le expresaba eso me decían, amén. Entonces, ¿ustedes son santos? Le dije, porque yo soy santo. Y me quedaron mirando así fijo y me decían, sí, me decían, pero cada vez dudando más. Entonces le dije, ¿Cristo es perfecto? Amén, me dijeron, ya cada vez bajaba más la gradualidad del tono del amén de ellos. Y yo le volví a leer, ¿pero qué dice acá? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, yo también soy perfecto. Y ustedes también son perfectos, le decía. Sí, pero tenemos equivocaciones, me decían, ¿no? Sí, eso es verdad, pero ¿quién es el que vive en ustedes? Es Cristo. Entonces, por último, le volví a decir otra vez, vuelvan a leer, le digo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿Cristo está limpio y libre de todo pecado? Le digo, ¿o Cristo es pecador? Porque si ustedes me dicen que Cristo es pecador, entonces el Cristo de ustedes es pecador, porque el mío está limpio y libre de todo pecado. Y si ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces de esa manera yo puedo ver, yo también estoy limpio y libre de todo pecado, entonces ustedes también están limpios y libres de todo pecado. En ese momento yo podía apreciar la gloria de Dios, ¿no? Porque con un solo versículo se puede explicar el Evangelio. Con un solo versículo se puede explicar la salvación y el perdón de los pecados. Y en ese momento, bueno, los chicos se daban vuelta y me daban un folletito y me invitaban a la iglesia y me decían, la próxima vamos a estudiar más, porque vemos que vos estudiaste bastante, pero la verdad que yo no sabía ni qué decirles en ese momento, solamente Dios me dio la sabiduría, porque yo muchas veces ni siquiera sé qué hablar, ni siquiera sé qué decir, pero conforme va pasando el tiempo, Dios también me da el entendimiento, Dios también me da la herramienta para poder hablar. Entonces, me gustaría leer un versículo más, volviendo a Jeremías. Jeremías 1, dice, no, el versículo 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces yo viendo esta palabra, recordando ese momento, ¿no? Yo podía ver, ¿por qué dice para destruir? Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Entonces, todo lo que Dios pone en nosotros una vez puesto el Evangelio en nuestro corazón, una vez que la obra de nuestro Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, ¿por qué llega realmente a nuestro corazón? Porque ya nuestro corazón había sido destruido, nuestra razón había sido arrancada. Cuando realmente nosotros podemos llegar a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo es cuando ya perdimos la esperanza en nosotros mismos. Entonces, de esa misma manera también Dios me permite avanzar en el Evangelio, arrancando mi razón, arrancando mis pensamientos, arrancando mi forma. ¿Por qué? Porque si yo sigo creciendo, entonces deja de crecer Cristo en mi corazón. Por eso Sergio debe ser arrancado para que el Cristo del corazón empiece a crecer, ¿no? Como dice sobre el final. Dice, casi en el final del último párrafo, dice, para edificar y para plantar, dice. Cuando más está siendo destruido mi corazón, cuando más está siendo destruida mi razón, cuando más destruido es mi pensamiento, es cuando más va siendo edificado el Jesucristo de mi corazón, de mi vida.
más va creciendo y va siendo plantado el Evangelio para que pueda ser transmitido, ¿no?, a todas aquellas personas que puedan recibir la salvación y el perdón de los pecados. Porque muchas veces yo, yendo a otras iglesias, buscando con desesperanza ya quién tenía la verdad verdaderamente, quién me guiaba a Dios, quién me podía guiar al cielo, yo podía ver que solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo nos guía. En principio yo creía que debía cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Debía cumplir la ley. Yo creía que era buena persona, pero Dios, voy a compartir un versículo más. Está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, versículo 8. Con este versículo yo me podía dar cuenta, ¿no?, cómo Dios nos habla a través de la palabra, pero muchas veces nosotros leyendo, muchas iglesias leyendo, muchas personas leyendo, no pueden ver la palabra con claridad. Creen que pueden cumplir la ley, creen que pueden cumplir los 10 mandamientos, pero la verdadera obra de nuestro Señor Jesucristo es el único que nos permite entrada en el reino de los cielos. Entonces el versículo 8, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿la ley para qué es? Para que nosotros podamos ver nuestra verdadera naturaleza, para que nosotros podamos ver nuestro verdadero corazón. Nosotros, a través de nosotros mismos, por más que caminemos 1000 o millones de años tratando de hacer algo bueno, lo único que sale de nuestro corazón es maldad. Entonces, ¿quién es el único que me puede llevar a Dios? ¿Quién es el único que me puede hacer ingresar al reino de los cielos? ¿Quién es la única puerta? Como dice el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido dada, fue dada ¿por quién? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que nos permite entrada al reino de los cielos, a través de la cruz, a través del perdón de los pecados. Y esta semana también Dios me permitía una palabra que está en Romanos 6, y con esto terminamos. Romanos 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios también me permite caminar llevando el Evangelio, llevando la salvación, llevando la santificación, que es a través de Dios, ¿no?, a través de la obra de Cristo, a esas personas, a esos corazones que están preparados también, que están labrados, que fueron trabajados también como alguna vez mi corazón fue trabajado. De esa manera también Dios me permite avanzar y brindar la salvación, brindar la santificación y brindar como objetivo, como dice la palabra, la vida eterna.
Y de esa manera también cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes, una vez que aceptó y recibió el Evangelio en su corazón, ustedes también son dadores de vida. Ustedes también son dadores de Evangelio, de santidad, de justificación. Cada uno de ustedes con Cristo en su corazón son un pequeño Cristo que va caminando, llevando vida eterna, llevando santidad. No piensen que ustedes no son nada para Dios. Ustedes, una vez que está Cristo en su corazón, son todo. Son como ese niño que Dios quiere cuidar, pero que también quiere enseñar para que ustedes puedan enseñar. Entonces, eso quería compartirles hoy. Muchas gracias y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día. Gracias, Señor y Dios mío, por permitirme compartir la palabra. Gracias porque cada uno de los justos que tú tienes en cada parte del mundo está llevando el Evangelio, está llevando la palabra, está llevando la justificación, está llevando a Cristo en sus vidas, y cada día que pasa es un día menos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos llevar este Evangelio hasta el fin del mundo. Permítenos, Padre Celestial, que toda persona que está afligida, que está ansiosa de escuchar la palabra de Dios y que en su corazón retiene mucha maldad y pecado, pueda entender la salvación, pueda entender que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo ya ha sido santa, limpia y perfecta. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a cada uno de los justos, Padre Celestial, y permíteles caminar a través de tu luz y a través de tu santa doctrina, que es la salvación y la vida eterna. Encomendamos todo en tus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.